Damas y caballeros, muy buenas tardes. Última hora. España confirma el desplome histórico, una caída brutal de precios que ya está sacudiendo los mercados, alterando el consumo y redefiniendo el tablero político y económico del país. La gran pregunta no es solo qué ha pasado, sino quién gana y quién pierde en este nuevo escenario. Porque cuando los precios caen de forma abrupta, no todos celebran. Para algunos es alivio inmediato. Para otros es una amenaza silenciosa que puede cambiarlo todo. El impacto directo se siente con fuerza en los hogares españoles y aquí es donde comienza la verdadera historia. Después de meses marcados por la presión inflacionaria, el encarecimiento de la cesta básica y el aumento constante de facturas esenciales, la confirmación de un desplome histórico de precios irrumpe como un giro inesperado en el panorama económico nacional. Pero la pregunta que debemos hacernos no es únicamente cuánto bajan los precios, sino qué significa realmente esta caída para el ciudadano medio. ¿Es el inicio de una recuperación sólida o simplemente una pausa momentánea antes de una nueva tormenta económica? Para millones de familias, la reducción de precios representa un alivio tangible e inmediato. Cuando el coste de alimentos, energía o transporte disminuye, el efecto se traduce directamente en mayor capacidad de ahorro o mayor margen para el consumo. Esto no es un detalle menor. En economías donde el consumo interno sostiene una parte significativa del crecimiento, cualquier mejora en el poder adquisitivo puede activar un efecto dominó positivo. Más consumo significa más actividad comercial, más movimiento en sectores clave y potencialmente mayor dinamismo económico. Sin embargo, el entusiasmo inicial debe analizarse con prudencia. Existe una diferencia crucial entre una caída de precios saludable, derivada de una normalización de costes y cadenas de suministro, y una caída impulsada por la contracción de la demanda. Cuando los precios bajan, porque las familias compran menos, porque el ahorro precautorio aumenta ante la incertidumbre o porque el crédito se encarece, la señal es distinta. En ese caso, el desplome puede reflejar enfriamiento económico más que fortaleza estructural. ¿Estamos ante una economía que se estabiliza o ante una que comienza a frenar silenciosamente? Además, el comportamiento del consumidor cambia en entornos de caída abrupta de precios. Si los ciudadanos perciben que los precios seguirán bajando, pueden retrasar decisiones de compra importantes, desde bienes duraderos hasta inversiones personales. Ese aplazamiento, aunque racional desde el punto de vista individual, puede reducir el flujo económico general. La psicología económica juega aquí un papel determinante. La confianza es el verdadero motor. Sin confianza, incluso los precios más bajos pueden no ser suficientes para impulsar el crecimiento. Por otro lado, no todos los hogares experimentan el impacto de la misma manera. Las familias con ingresos más bajos sienten con mayor intensidad cualquier variación en bienes esenciales. Para ellas, una reducción en productos básicos tiene un efecto proporcionalmente más significativo que para rentas altas. Esto introduce un elemento social en el análisis. La caída de precios puede aliviar tensiones distributivas y reducir temporalmente la presión sobre políticas de subsidios o ayudas públicas. Sin embargo, si la caída se combina con señales de desaceleración laboral, el beneficio puede verse neutralizado por el temor a la pérdida de empleo o la inestabilidad salarial. También es relevante considerar el contexto financiero. Si el desplome de precios influye en futuras decisiones del Banco Central en materia de tipos de interés, el impacto podría extenderse al acceso al crédito hipotecario y al consumo financiado. Un entorno de menor inflación podría abrir la puerta a políticas monetarias más flexibles, pero si la caída responde a debilidad económica, el margen de maniobra puede ser más limitado de lo esperado. En definitiva, el efecto en los hogares no es lineal ni automático. Es una combinación compleja de datos económicos, percepciones sociales y expectativas futuras. El alivio es real, pero la estabilidad dependerá de si esta caída se consolida como parte de una normalización sostenible o si es el síntoma inicial de una desaceleración más profunda.
La historia económica demuestra que los grandes movimientos de precios nunca son neutrales, siempre transforman comportamientos, redefinen prioridades y reconfiguran el equilibrio entre esperanza e incertidumbre. En el tejido empresarial español, el desplome histórico de precios no se interpreta como una simple cifra estadística, sino como un punto de inflexión que puede redefinir estrategias, márgenes y supervivencia. Cuando los precios caen de forma brusca, la primera reacción puede ser optimista. Menores costes de materias primas, energía o transporte podrían traducirse en mayor competitividad y capacidad de expansión. Pero la realidad es mucho más compleja. La verdadera pregunta es inquietante. ¿Estamos ante una oportunidad para fortalecer el aparato productivo o frente a una presión silenciosa que amenaza la rentabilidad de miles de empresas? Para los sectores intensivos en insumos energéticos o materias primas, la caída de precios puede representar un alivio inmediato en la estructura de costes. Industrias manufactureras, transporte, agroalimentación o comercio mayorista pueden encontrar un margen adicional que les permita ajustar precios finales, ganar cuota de mercado e incluso mejorar balances. En un entorno internacional competitivo, cualquier ventaja en costes puede marcar la diferencia entre exportar más o perder terreno frente a competidores europeos o asiáticos. Sin embargo, este beneficio depende de que la demanda se mantenga sólida. Si el consumo interno o externo se debilita, el ahorro en costes no compensará la reducción de ingresos. El problema emerge con especial intensidad en las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el núcleo del tejido económico español. Muchas pymes operan con márgenes ajustados y estructuras financieras frágiles. Cuando los precios de venta caen rápidamente, los ingresos disminuyen de inmediato, pero los costes fijos, alquileres, salarios, financiación, no se ajustan con la misma velocidad. Esta asimetría puede erosionar rentabilidad en cuestión de meses. La presión sobre liquidez aumenta, la inversión se pospone y la contratación se congela. ¿Cuántas empresas pueden resistir si el descenso se prolonga más allá de lo previsto? Además, la incertidumbre genera cautela estratégica. En contextos de volatilidad de precios, las empresas tienden a retrasar decisiones de expansión, innovación o contratación. El capital busca señales claras antes de comprometerse. Si el desplome se interpreta como un síntoma de desaceleración económica, la reacción natural es proteger balances, reforzar reservas y reducir exposición al riesgo. Esta actitud defensiva, aunque racional desde la gestión empresarial, puede amplificar la desaceleración al reducir inversión agregada. El impacto político también entra en juego. El gobierno puede presentar la caída de precios como evidencia de eficacia en la gestión contra la inflación, destacando la mejora del entorno empresarial y la recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, la oposición puede argumentar que la caída es consecuencia de una demanda debilitada o de errores estructurales en política económica. Aquí se abre un escenario de confrontación narrativa. Éxito en la estabilización o advertencia de enfriamiento productivo. Las decisiones regulatorias y fiscales que se adopten en este contexto serán determinantes para inclinar la balanza. No debe subestimarse tampoco el efecto en los mercados laborales. Si la presión sobre márgenes se intensifica, las empresas podrían optar por ajustes en contratación o contención salarial. Incluso sin despidos masivos, la ralentización en nuevas contrataciones puede afectar indicadores de empleo a medio plazo. El tejido productivo no reacciona de forma instantánea, pero sí acumulativa. Cada decisión individual de una empresa, por pequeña que sea, se convierte en parte de una tendencia macroeconómica. Por otro lado, las grandes corporaciones con mayor capacidad financiera pueden aprovechar el entorno para consolidar posiciones, adquirir competidores debilitados o reforzar presencia internacional. En ese escenario, el desplome de precios no solo reconfigura balances, sino también estructuras de mercado. Las crisis y los ajustes siempre generan ganadores estratégicos. La cuestión es quién está preparado para capitalizar la oportunidad y quién quedará rezagado. Lo que está en juego no es únicamente la evolución de los precios, sino la resiliencia del modelo productivo.
El desplome puede convertirse en catalizador de eficiencia y modernización o en detonante de tensiones empresariales acumuladas. En un contexto global donde la competencia es feroz y la confianza es frágil, cada movimiento de precios actúa como una señal poderosa. Y en economía, las señales moldean decisiones que determinan el rumbo de un país entero. En el plano estratégico y geopolítico, el desplome histórico de precios en España trasciende las fronteras nacionales y se convierte en una señal que resuena en toda Europa. No se trata únicamente de una cuestión doméstica. Los mercados internacionales, los socios comunitarios y los inversores globales observan con atención cada movimiento. Porque cuando una de las principales economías de la eurozona confirma una caída abrupta de precios, la pregunta ya no es solo qué ocurre dentro del país, sino qué implicaciones tendrá para el equilibrio económico regional. Es una señal de estabilización que podría aliviar presiones en la política monetaria europea o es una advertencia temprana de desaceleración más amplia. La relación con las decisiones del Banco Central Europeo se vuelve inmediata y estratégica. Una reducción significativa de la presión inflacionaria en España puede influir en el debate sobre tipos de interés, liquidez y estímulos financieros en el conjunto de la eurozona. Si la caída se interpreta como parte de una tendencia regional hacia la moderación de precios, podría abrir la puerta a ajustes en la política monetaria que favorezcan el crédito y la inversión. Pero si se percibe como un síntoma de enfriamiento económico, la prudencia dominará el escenario. Aquí surge un punto crítico. La política monetaria no responde solo a cifras aisladas, sino a expectativas de crecimiento, estabilidad y confianza. Al mismo tiempo, la posición de España en los mercados internacionales puede verse reforzada o tensionada según la narrativa predominante. Para los inversores extranjeros, un entorno de menor inflación puede resultar atractivo si está asociado a estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal. La confianza es el activo más valioso en los flujos de capital. Sin embargo, si el desplome de precios genera dudas sobre la fortaleza del consumo o la rentabilidad empresarial, la percepción de riesgo podría aumentar y en un entorno global altamente competitivo, el capital se mueve con rapidez hacia donde percibe mayor seguridad. La dimensión energética también juega un papel determinante. España ha experimentado en los últimos años importantes transformaciones en su matriz energética y en su relación con los mercados internacionales de gas y electricidad. Una caída de precios vinculada a la estabilización energética puede consolidar la imagen del país como plataforma estratégica dentro de Europa, pero si el descenso está conectado a una contracción de demanda industrial, la interpretación cambia radicalmente. Estamos ante eficiencia estructural o ante menor actividad productiva. Además, el contexto global añade capas adicionales de complejidad, tensiones comerciales, conflictos internacionales y ajustes en cadenas de suministro influyen directamente en la dinámica de precios. España no opera en aislamiento. Cualquier variación significativa en su economía interactúa con socios comerciales clave dentro y fuera de la Unión Europea. La caída de precios puede mejorar competitividad exportadora si se mantiene el equilibrio, pero también puede reflejar una ralentización de pedidos internacionales. Cada dato se convierte en una pieza dentro de un tablero global en constante movimiento. En el terreno político interno, la dimensión internacional del desplome se convierte en argumento estratégico. El gobierno puede destacar que España está mejor posicionada frente a la inflación que otros países europeos, fortaleciendo su liderazgo regional. La oposición, en cambio, puede subrayar los riesgos de una posible desaceleración sincronizada con otras economías. El debate no es meramente técnico, es profundamente narrativo y estratégico. La percepción internacional influye en la política doméstica y viceversa. En última instancia, el desplome histórico de precios coloca a España en el centro de una conversación más amplia sobre estabilidad europea, confianza inversora y dirección futura de la política monetaria. Cada cifra publicada no solo informa, también envía un mensaje. Y en el escenario internacional, los mensajes económicos tienen un peso que puede redefinir alianzas, estrategias y prioridades a medio y largo plazo.